Claro. Doctor Yuste, quería preguntarle, obviamente si se piensa en un futuro en terminar este mapa, de este mapeo del cerebro, e incluso del cerebro humano, se plantean obviamente dilemas éticos, ¿no?, en este trabajo. Usted ha señalado en varias oportunidades que le dedica casi tanto más tiempo a una cosa que la otra, ¿no? A la parte de lo científico estrictamente dicho, y a la parte también de lo que tiene que ver con los aspectos éticos detrás de esto, ¿no? Porque está siempre la duda, ese mundo de ciencia ficción que nos imaginamos, que uno tiene siempre esa incertidumbre de cuánto llegará a ser real en cuanto a la posibilidad de hackear cerebros o de manipular totalmente los cerebros, ¿no? ¿Cómo ve ese aspecto dentro del proyecto? ¿Qué peso le da? ¿Y cuáles son las cosas que concretamente le preocupan, le inquietan? Sí, es una cosa importantísima. Yo soy médico neurobiólogo y desarrollo mi carrera pues estudiando el cerebro, intentando entender cómo funciona el cerebro de los mamíferos, el ratón en concreto, y fabricando métodos para estudiarlo mejor, como decía antes, para poder ver la pantalla de televisión, ¿no? Pero con el desarrollo del proyecto de Brain y con sobre todo todos los proyectos de Brain internacionales que hay ahora, cada vez me he preocupado más por las repercusiones éticas y de sociedad de este tipo de tecnología, porque estamos en una revolución tecnológica que nos van a poner encima de la mesa herramientas para poder descifrar lo que ocurre dentro del cerebro. Y resulta que lo que ocurre, el cerebro no es un órgano cualquiera, es el órgano que genera la mente humana. Y la mente humana es todo lo que somos. O sea, todo lo que es un ser humano es su mente, ¿no? La memoria, imaginación, el comportamiento, las emociones, está todo ahí, ¿no? Entonces vamos a poder acceder científicamente, directamente, a esta información. Para bien o para mal. Las técnicas en principio son neutras, ¿no? Evidentemente las estamos desarrollando por el bien de la ciencia y por el bien de la medicina, pero claro, se podrían utilizar con otras razones. Entonces, cuando me di cuenta de este tema, hace ya varios años, bueno, ya se lo habíamos avisado en la propuesta nuestra del presidente Obama, que tendría que hacer mucho hincapié en la regulación ética de estas técnicas, pero en los últimos años, cada vez más, y con un grupo de colegas, con 25 expertos de todas partes del mundo que vienen de la neurobiología, de la clínica, del derecho, de la bioética, de la filosofía, hemos propuesto unas reglas éticas que creemos deben ser derechos humanos nuevos para añadir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que protejan del mal uso de estas neurotecnologías y también de la inteligencia artificial, porque resulta que la inteligencia artificial y la neurotecnología cada vez van más de la mano. Entonces estamos ahora en plena cruzada intentando hacer hincapié en distintos sitios del mundo de la importancia de la regulación ética desde nuestro punto de vista de los derechos humanos, es un tema de derechos humanos, para que estas nuevas tecnologías que tienen tanto potencial para mejorar a la humanidad y ayudar a estos pacientes se canalicen por donde deban y no lleven a una situación de perjuicios para la población y daño a la sociedad. Claro. Héctor, ¿tú querías hacer alguna punta en ese sentido? Sí, en el sentido precisamente que venías hablando. Yo creo que en el 2018 fue que afirmaste se podrá modificar el libre albedrío de las personas. ¿Podrías profundizar un poco en este concepto? Porque digo, francamente a uno lo preocupa cuando lo lee, ¿no? Sin entrar a definir si efectivamente somos todos libres, no, que la propaganda, cómo nos influye, etcétera, la cultura, pero yendo al aspecto profundo de lo que significaría el libre albedrío, ¿te parece que se puede efectivamente llegar a modificar? Sí, te voy a dar un ejemplo concreto. En el paper que publicamos en el 2017, este grupo de 25 personas que lo publicamos en la revista internacional Nature, que es la revista de ciencia quizá más importante del mundo, ¿no? Empezamos el paper con un caso clínico que lo describimos en el paper como un caso imaginario, pero este es un caso real, ¿no? Es una persona conectada a una interfaz cerebro-computadora que, como estábamos hablando antes, una persona paralítica, y con esta interfaz, a base de entrenamiento y a base de pensar con electrodos que registran la actividad cerebral,
puede empezar a mover un brazo robótico pues para hacer ciertos movimientos, ¿no? Y se siente liberada. Una persona está muy feliz de que después de estar esencialmente encerrada dentro de su cuerpo, una parálisis, una paraplegia, pues empieza a poder hacer movimientos voluntarios, asistida por supuesto por brazo robótico, ¿no? Y en esta persona resulta que se quería llevar la interfaz cerebro-computadora a su casa. Y los científicos, los médicos dijeron, no, esto es un equipo necesitamos aquí como casi una sala de operaciones para montar la interfaz cerebro-computadora. Entonces se enfadó. Y parece que cuando le da la mano al nuevo miembro del grupo, le aprieta demasiado la mano robótica, utiliza el brazo robótico para estrechar la mano, le hace daño. Y ahí la persona se da cuenta de que no sabe si ella fue la que decidió o fue la máquina. ¿Entiendes? O sea, Sí. ahí empezamos el artículo nuestro con este caso de que cuando nos conectamos con también es una cosa muy de esperar. Cuando más conectado estás con una interfaz cerebro-computadora a una computadora que toma decisiones por ti, por ejemplo, en este caso decisiones como mueves los brazos y las piernas, empiezas a perder tu propia capacidad de decisión. Evidentemente en el mundo vivimos rodeados de información y manipulados desde el exterior, con lo cual la gente podría decir, bueno, siempre hemos perdido capacidad de decisión. Pero en este caso tenemos una situación muy distinta, porque aquí estamos hablando de interferir directamente con los mecanismos cerebrales de toma de decisión. Si acoplamos a la gente, a pacientes con interfaz cerebro-computadora, que pueden ser invasivas, como estas que hemos estado hablando, que necesitan neurocirugía, pero en un futuro es posible que sean no invasivas. De hecho, se están intentando desarrollar estas interfaz cerebro-computadora de una manera no invasiva. Entonces, en este caso, tendremos el riesgo de que cuanto más conectado esté la persona, menos capacidad de decisión va a tener. Entonces va a diluirse características fundamentales del ser humano, como puede ser el libre albedrío o incluso la identidad personal, ¿no? Es que es una cosa también muy preocupante desde mi punto de vista. Y estas son dos de los derechos humanos que no están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al libre albedrío, el derecho a la identidad personal, que nosotros queremos añadirlas, porque es una cosa que la humanidad nunca se ha tenido que preocupar por esto, pero ahora mismo tenemos que empezar a preocuparnos de esto, ¿no? Doctor Juste, bueno, lo dejamos por acá porque sabemos que usted tenía un ratito nada más. Quedamos con muchísimas preguntas y volvemos seguramente a conversar en otro momento. Volvemos a conversar con usted porque es un proyecto interesantísimo. Nosotros nos quedamos acá con el resto de la mesa conversando al respecto también. Le mandamos un abrazo y gracias de vuelta por atendernos desde ahí.